congresista que está trabajando en Cuba, con quizá no los mismos medios con nosotros. Una de las cosas que el hermano Juan Carlos, que visitó Cuba, le llamó la atención, que quizás nosotros tenemos muchos medios para transmitir el Evangelio, pero lo que él decía, que la pasión que tienen ellos para transmitir la palabra de Dios, él piensa que no la tenemos. Que el Señor nos ayude y nos dé esa pasión, ese deseo por transmitir este mensaje tan hermoso. Y con respecto a transmitir el mensaje de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Versículo 12 al 15. Es súper importante la transmisión del mensaje de Jesús. Es súper importante que exista la transmisión del mensaje. Por eso yo puse a este mensaje como título: un mensaje debe tener un transmisor. Porque si tenemos una información que se llama mensaje, para que verdaderamente sea un mensaje, tiene que ser transmitido y pueda ser recibido. Entonces, nosotros como la iglesia de Dios tenemos un mensaje tremendo que tenemos que transmitir. A ver, es una pregunta, no es pregunta capciosa, no es para pillarlos, sino para saber de los que están acá, ¿quiénes tienen seguridad de que Cristo Jesús ha salvado su vida? Amén. Ya, gracias. Ya, los que tenemos seguridad que Cristo Jesús nos ha salvado, no por nuestros méritos, sino por la fe, cuando dormimos en la noche, dormimos con la tranquilidad de saber que si mañana no abrimos nuestros ojos en este mundo, tenemos por bendición, por un regalo de Dios, el poder despertar en la eternidad. Y hay personas que no lo tienen. Entonces, por eso es muy bueno que nosotros, o es muy importante que nosotros transmitamos ese mensaje. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 12 al 15. La palabra del Señor dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Qué hermoso libro de Romanos. Yo sé que hay un grupo que está con el pastor Guillermo, que esta semana tienen su última clase, que están estudiando el libro de Romanos, un libro tremendo, un libro que Pablo quería visitar Roma y no podía. Entonces Pablo estaba preocupado por la iglesia, y como estaba preocupado por la iglesia en Roma, trató de escribir el libro que le pudo colocar la mayor información posible para él, pensando que era importante. Y escribe el libro de Romanos, y el libro de Romanos prácticamente, esta carta a los romanos es prácticamente una exposición teológica muy completa, porque Pablo sentía este anhelo o esta presión o esta carga por la iglesia de Roma. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Pablo transmite toda la gama del mensaje de Dios, se podría decir, para que los romanos quedaran claros de que la salvación no es por obra, sino es por fe en Jesús. ¿Ya? Y vemos que lo que empieza a transmitir en este pasaje, empieza a hablar sobre la salvación por la fe, pero lo que nos comienza diciendo en estos versículos es que Dios es generoso para que los buscan. Los que buscan a Dios, Dios va a ser alguien que le va a responder. El que invoca el nombre del Señor, dice aquí, versículo 13, será salvo. No hay diferencia entre griego y judío, no hay diferencia, para Dios no hay ninguna diferencia. Gracias a la misericordia de Dios, aquí en esta iglesia se congregan personas de distintas nacionalidades. Y no hay diferencia.
Para Dios no hay diferencia de que sea de uno de un país o de otro país. También hay gente de aquí de Chile que vive en distintos lugares, que ha venido del sur, algunos han venido del norte. Yo vengo de la costa, yo nací y me crié en Valparaíso. Pero Dios no hace ninguna diferencia. Para Dios somos todos iguales. Y a veces pensamos que a veces hay gente que es más buena que otra y que esta sí debe ser salva porque es más buena. No, para Dios somos todos iguales. Gente pecadora que necesita salvación. Y Dios lo dio a través de Jesús. Si nosotros nos metemos aquí en el pasaje, nos vamos a poder ver los primeros 2 versículos. Dios es un Dios generoso para los que lo buscan. ¿Por qué? Porque está dispuesto a responder. Porque de tal manera, dice su palabra, Juan 3:16, porque de tal manera, ¿ya? Es decir, tan generoso Dios que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Para que pudiéramos tomar esa salvación. Y tenemos que tener cuidado, porque tenemos que transmitir el mensaje de Dios y de repente podemos transmitir nuestro mensaje. ¿Y qué es lo que sucede a veces? Nosotros a veces con muy buenas intenciones le decimos a la gente, ven a la iglesia, si tienes problemas con tu trabajo, Dios puede ayudarte con tu trabajo. Si tienes problemas con tu matrimonio, ven a la iglesia, Dios puede ayudarte con tu matrimonio. Si tienes problemas de enfermedad, ven a la iglesia, Dios te puede ayudar con tu enfermedad. Y es verdad, Dios lo puede hacer. Pero el propósito de Dios no es salvar nuestra economía, no es salvar nuestra familia, no es salvar las cosas cotidianas. Sí, nos va a ayudar, nos puede ayudar, Él quiere hacerlo. Pero el propósito de Cristo Jesús es salvar nuestra vida de la perdición eterna. Porque tenemos que saber que nuestra vida estaba un día perdida y que íbamos directo a la condenación eterna, pero Cristo Jesús salió a nuestro encuentro para darnos salvación. Por eso la gente tiene que invocar al Señor, no por las necesidades, sino por la salvación. Y cuando Dios nos salva, Dios nos da este regalo precioso de la salvación, pero también Dios nos da un montón de privilegios, que ahí está, que Dios suple nuestras necesidades, sana nuestras enfermedades y nos fortalece y nos ayuda en el día a día. Amén. Pero saben que, disculpe, ahora el otro vaso es el mío. Lo voy a guardar para no equivocarme. Que tenemos que tener mucha claridad de cuál es el mensaje de salvación. Porque hay estadísticas que de repente dan mucha pena. Por ejemplo, estaba leyendo un folleto que dice que normalmente esas campañas masivas que se hacen, las personas que pasan adelante diciendo que quieren aceptar a Cristo y llenan el papelito, se dice que de cada 100 personas, entre 10 a 20 llegan a la iglesia. Y me acuerdo de un pastor amigo, yo estaba haciendo la práctica, era alumno en práctica, hace muchos años atrás, estaba en una campaña y le dijeron ya, una campaña masiva que se hizo en el sur, mucha gente pasó adelante y le pasaron más de 100, no me acuerdo cuántos eran más de 100 papelitos que le decían los datos de las personas que habían decidido aceptar a Cristo. Y de todos esos papelitos que le entregaron, ninguno llegó a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos de Jesús, cómo entregamos el mensaje de Jesús, cómo le decimos a las personas de que Cristo quiere salvarlos, porque a veces cometemos el error de decir, Cristo Jesús quiere darte un hermoso regalo, y es verdad, quiere darte un hermoso regalo, pero lo que quiere Jesús es salvarte de la condenación. Y me gusta mucho un ejemplo que usa Ray Comfort en un folleto que se llama El secreto mejor guardado por el diablo, y dice así, dice que a veces nosotros presentamos el mensaje de salvación
y le decimos que es algo bueno, que Dios quiere bendecir tu vida, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere darte muchas cosas, y le empezamos a hablar de cosas lindas del Evangelio. Y es como decirle, uno va en un avión y le dice a una persona, mira, te voy a pasar este paracaídas porque este paracaídas te va a ayudar en tu vida. Te va a ayudar en tu vida y no te lo saques porque este paracaídas que tú tienes aquí te va a ayudar a sentirte más cómodo, a sentirte más bien con tu viaje y vas a poder disfrutar mejor el viaje. Y la persona se pone el paracaídas y se sienta en su silla. ¿Y qué pasa al sentarse en la silla? Está el paracaídas atrás, es incómodo. Los que conocen los aviones, los asientos de los aviones son chicos, entonces ya no se siente cómodo, no lo está ayudando en el viaje. La gente de alrededor que está sin paracaídas lo mira y se empieza a burlar de él. Entonces no le está dando un buen pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se siente incómodo, la gente se burla de él y no ve que pasa nada. Entonces, ¿qué hace? Se saca el paracaídas. Porque lo que le dijeron no era real. Veamos otro ejemplo. Viene alguien y le dice, toma, te voy a pasar este paracaídas porque dentro de 15 minutos más el avión se va a estrellar. Y si tú no tienes tu paracaídas, cuando saltemos todos, tú vas a tener que saltar sin paracaídas y te vas a matar. ¿Qué cree usted que va a hacer esa persona con el paracaídas? ¿Se lo va a sacar? Y si se empiezan a burlar de él, ¿se lo va a sacar? Porque va a guardar su vida. El Evangelio no es tan solo para darnos una buena vida, sino para darnos una vida eterna. Y ahí en el pasaje de Romanos hay unos versículos que lo hablan muy claro. Por favor, vamos a Romanos, ahí 10, versículos 9 y 10. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, primero hay que creer en el corazón. ¿Qué es lo que tengo que creer en el corazón? Creer en el corazón que Jesús es el Dios del universo. Jesús es Dios. No me sirve creer que Jesús es un buen hombre, un buen profeta, alguien importante. No, Jesús es Dios. Tenemos que creer que Jesús es Dios. Cuando estaba Jesucristo en la tierra, les dijo a sus discípulos, por favor, busquen en Mateo 16, 13 al 16. Mateo 16. Mateo 16, 13 dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene que creer la persona que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer en su corazón que Cristo Jesús existió, que vivió en la tierra y que existe hoy en día vivo porque resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por todos nosotros. ¿Qué es lo que tiene que creer la gente? Eso. Además, tiene que creer en su corazón que Jesús es quien pagó por nuestro pecado. Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué nos dice Romanos 3, 23 y 24? Dice, el 23 lo conocemos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que Cristo Jesús
es el que paga por mis pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Pero el que me gusta mucho a mí, y yo creo que a muchos de los que están acá también les gusta Isaías 53, precioso como lo dice Isaías, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que la persona debe creer en su corazón? Que Cristo Jesús murió por sus pecados. ¿Podemos decirle a las personas que Dios lo va a ayudar con sus problemas? Amén, sí, lo podemos decir. Pero lo principal que tenemos que decirle es que desgraciadamente, sin Cristo, la gente está condenada. ¿Cómo lo vamos a decir? Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a decirlo. Amén. Nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el tino, nos va a dar el tiempo, pero tenemos que tener la intención de hacerlo para que el Espíritu Santo nos use. Y también tienen que confesar con su boca. ¿Qué tienen que confesar con su boca? Según el Romanos 9:10 dice, mire, tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor y Dios del universo. Vean Hechos 2:36. Fíjense en Hechos 2:36. La gente había crucificado a Jesús, Jesucristo había resucitado, Jesucristo había estado con sus discípulos y Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Y en ese momento Pedro le dice a la gente que habían matado al Hijo de Dios. Hechos 2:36 le dice, sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Wow, lo enfrentó con su pecado, fue directo. A veces quizás nos falta ser un poco más directo. ¿Qué tienen que confesar con su boca también? Que es el dueño de su vida. Fíjense cómo reacciona la gente en el mismo Hecho, versículo 27. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando la persona se da cuenta que ha pecado, se da cuenta que le ha fallado a Dios, se da cuenta que es un pecador, ahí pregunta, ¿qué haré? Cuando Pablo cayó del caballo, algunos dicen que no iba en el caballo y ya, pero ya, cayó al suelo, porque la Biblia dice que cayó al suelo, no dice que cayó en el caballo, pero cayó al suelo, Pablo, y se levanta, ciego ya, tiene este encuentro con Jesús y Jesús le habla, él dice, ¿qué quieres que haga? Cuando hay un encuentro con Jesús, viene esa pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque ya lo reconoce como Señor. Fíjense también lo que pasa en Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante. Es súper importante que todos nosotros reconozcamos que somos pecadores. Si vamos al Evangelio de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos muestra que tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero veamos aquí Marcos, capítulo 10, versículo 17, cómo Jesús habla con una persona que quería saber o tener seguridad de la vida eterna. ¿Ustedes quieren tener seguridad de la vida eterna? ¿No? Ya, para los cristianos la seguridad de vida eterna, por favor revisen Primera de Juan, léanlo entero y medítenlo, y ahí van a tener seguridad. El cristiano sí puede tener seguridad de vida eterna. Ya, pero aquí Marcos 10, 17, fíjense lo que pasa.
Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, se postra delante, se arrodilla y le dice: Maestro bueno. ¡Wow! ¡Qué se ve piadoso! A ver, ¿quién de los que está aquí se arrodillaría en el medio de la calle para decirle al pastor: háblame sobre la vida eterna? No, yo no me arrodillaría en medio de la calle, y menos delante de un pastor. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Él no sabía que Jesús era Dios. No se estaba arrodillando porque Jesús fuera Dios. Porque no le dice Dios. ¿Cómo lo llama? Maestro. Y además, al decirle maestro, después agrega algo más que se da cuenta Jesús, que tiene un concepto errado, le dice maestro bueno. Entonces Jesús sabe que aquí en la tierra no existe nadie bueno. Entonces al tiro le da el concepto. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y aquí viene con la interrogación que le hace. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo lo que he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado de mi juventud. ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen joven! Dijo que no había pecado. ¿Ustedes creen que no había pecado? A ver, ¿quién aquí nunca se portó mal con su mamá? Yo no puedo levantar la mano ni por si acaso. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez le dijimos: sí, estoy estudiando, y no estamos estudiando. O por lo menos una vez le dijimos: voy a estudiar a la casa de mi compañero. Yo tenía un compañero que era mi socio, Samuel Fritz, y yo decía siempre que iba a la casa de él porque no tenían teléfono en la casa. Entonces no podían averiguar. Y si le preguntaban a él, yo tenía plena seguridad que él iba a decir: sí, estuvo en mi casa. ¿Quién no ha mentido? Este joven pensaba que no había cometido pecado. Para poder tener la salvación, primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces Jesús lo ayuda un poco y le dice, le pega ahí donde le duele, y le dice: entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Tranquilos, no significa que esto es general para todos. No tienen que todos ustedes tomar todos sus bienes y entregarse a los pobres. No. Ese hombre, ese joven, tenía un ídolo. Y su ídolo era su dinero. Entonces Dios tenía que mostrarle, Jesús tenía que mostrarle su pecado. Por eso lo llama a abandonar su ídolo. Y él se va triste. Y al irse triste, se tiene que haber dado cuenta que lo que le estaba pidiendo no lo podía hacer. Yo siempre digo que quizás, como dice Jesús, lo amó. Yo creo que quizás nos vamos a encontrar con él. No apareció más su nombre en los evangelios, se habló de él, se ha predicado mucho de él, pero quizás él se arrepintió y se dio cuenta que era un pecador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que confesar nosotros con nuestros labios? Tenemos que confesar que somos pecadores y que Jesús, al morir por mi pecado, pasa a ser el dueño y Señor de mi vida. Entonces, el mensaje que hay que proclamar ya lo sabemos, lo conocemos. El mensaje que para invocar al Señor lo sabemos, nosotros lo sabemos, pero hay gente que no lo sabe. Entonces debemos comunicar lo generoso que es Dios con las personas que lo buscan. Segundo punto, tenemos que comunicarlo. No sirve que nosotros lo tengamos, ya lo tenemos, gloria a Dios.
Tremenda bendición, pero hay que comunicarlo. Versículo siguiente de Romanos 10, el que leímos al principio. ¿Qué nos dice? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tres importantes preguntas. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen? Es un punto principal. La gente necesita creer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios para poder clamar a Él, para poder pedirle ayuda, para poder decirle que lo salve, para poder gemir y pedir salvación para su vida. Por favor, veamos el caso de Nicodemo en Juan 3. En Juan 3, versículo 1 al 3, Nicodemo va de noche delante de Jesús. Algunos piensan que porque se estaba escondiendo, porque no quería que lo vieran. Otros dicen que la noche era la hora donde los maestros se reunían y Nicodemo era un gran maestro de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí Nicodemo? Nicodemo se presenta delante de Jesús y se presenta con muy lindas palabras. ¿Qué le dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que yo te respeto, Jesús, como maestro. Yo quiero escuchar de ti una enseñanza, porque te considero un maestro. Jesús era un maestro, sí, era un maestro, pero era mucho más que un maestro. Era el profeta que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Era el Mesías, el ungido de Dios. Era Dios. Entonces Jesús, como amaba y quería enseñarle a la gente, al tiro le hace un paralelo y le muestra lo lejos que estaba de alcanzar salvación. Versículo 3, Jesús va a ser muy directo, le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era muy respetado, de seguro. Nicodemo era de buen nombre, de seguro, porque estaba dentro de los líderes de Israel, estaba dentro de la gente importante. Tenía mucho conocimiento, de seguro, tenía mucho conocimiento. Fue muy amable con Jesús, Pero Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si los que estamos aquí no hemos nacido de nuevo, podemos ser muy amables con el pastor, podemos ser muy simpáticos con los hermanos, podemos ofrendar mucho, pero si no nacemos de nuevo, no sirve de nada. ¿Y quién da ese nuevo nacimiento? El Señor, a través de la fe. Entonces, ¿cómo la gente va a invocar al Señor si aún no creen? Y Jesús le habló y le dijo palabras fuertes. Si vemos el contexto, fueron muy fuertes, pero me gusta mucho cuando le dice el versículo, a ver, en Juan 3:15. Parte en el 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dijo a Nicodemo, yo tengo que ser levantado para que todo aquel que en mí crea no se pierda, sino tenga vida eterna. A un hombre de la ley, a un hombre religioso de mucho conocimiento, de mucha experiencia, que era muy respetado, Jesús le dice, no te sirve de nada, tienes que creer en mí para alcanzar la vida eterna. Fuertes las palabras de Jesús, pero era lo que Nicodemo necesitaba. Se demoró un tiempo, da la impresión que se demoró un tiempo en Nicodemo, pero vemos al final del Evangelio que Nicodemo llega a Jesús. Tiene que invocar a la gente. Si no invocan a Jesús, no van a ser salvos, pero tienen que creer. Por eso le tenemos que hablar de Jesús.
También la siguiente pregunta es, ¿cómo creerán si aún no oyen? ¿Qué tienen que oír? La palabra de Dios. Podemos ser muy simpáticos, muy amables con la gente, pero siempre tenemos que compartir la palabra de Dios, porque ahí en mismo Romanos nos dice en el capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Amén. Entonces, es súper importante que la gente escuche la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si aún no oyen? ¿Qué tienen que oír? La palabra de Dios. Voy a leer solamente un versículo, tenía varios de esos, pero la palabra en Hebreos 4:12, muy hermoso, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante que las personas tienen que oír la palabra de Dios. ¿Cómo van a poder creer si no han oído? Tienen que oír la palabra de Dios para poder creer. Y si creen, van a poder invocar al Señor. Y si invocan al Señor, van a alcanzar salvación. Tercera pregunta: ¿cómo oirán si nadie le ha hablado? Y esto es muy importante, porque nosotros somos los llamados a hablarle. Todos nosotros somos llamados a decirle a la gente que Cristo Jesús es el Señor y que si no creen en Él, desgraciadamente, por muy buenos que sean, no van a alcanzar la salvación. Y decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es espectacular la palabra de Dios porque nos da muchos ejemplos. Yo saqué algunos ejemplos. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros? ¿Cómo lo podríamos transmitir el mensaje? De repente nos asustamos, de repente decimos, ¿cómo yo voy a hablar? No sé qué decir, me faltan palabras, pero hay varios ejemplos. Lo importante es que queramos transmitir el mensaje de Jesús. Y un ejemplo, podemos ver la forma de Pedro. Pedro tenía una forma que la primera vez le salió casual, pero la segunda vez lo hizo a propósito. Pedro, en Hechos 2:14, ¿qué es lo que pasa? Viene el avivamiento Pentecostés, están hablando en otras lenguas, la gente se asombró, dijeron, uno están curados, y se amontonó la gente. ¿Y qué hizo Pedro? Le dijo alto y se puso a predicar. 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Es decir, llama la atención, se junta gente y les predica. Fíjense, nuevamente lo hace en Hechos 3:11. Escogió a un paralítico famoso que siempre estaba ahí, que la gente lo conocía, oró por él, Dios sanó al paralítico, la gente se amontonó, ¿y qué hizo Pedro? Les predicó. ¿Qué pueden hacer ustedes? Hoy día en la tarde vayan al mall, hagan un escándalo, cuando se junte gente, les predica. Ya, es una forma. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pero Dios le ha dado la gracia para hacerlo. Lo hace de distintas formas. Si usted piensa que no lo puede hacer así, tranquilo. Hay otra forma. ¿Ya? Puede ser la forma de Felipe. ¿Qué hace Felipe? Felipe recibe directamente instrucciones del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Eso es normal. Para un cristiano tiene que ser normal. Cuando yo busco a Dios, cuando yo quiero hablar de Dios, es normal que Dios me hable. Dios me puede hablar en forma audible, Dios me puede hablar en mi mente, Dios puede hablar en una forma que como lo siento en mi corazón, como una corazonada, pero cuando yo sé quién es Dios y lo busco, Él me habla. Todo cristiano debe saber cuál es la voz de su Señor. Entonces lo animo a
buscar al Señor para escuchar su voz. Usted quiere hablarle de Jesús a la gente, Dios lo puede guiar. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe en Hechos 8:26. A Felipe se le apareció un ángel. No vamos a estar esperando que se nos aparezca un ángel para hablar de Jesús. No. Pero a Felipe se le apareció un ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe, Hechos 8:26, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Ya? Y ahí sigue la historia y Felipe obedeció. Es importante, obedeció. Cuando Dios le diga algo, obedezca. Cuando Dios le diga, hace tal cosa, obedezca. Cuando Dios le dice, mira, detente y anda y háblale a esa persona. Yo he visto personas que de la nada se ponen a hablar con alguien y le hablan de Jesús. Acuérdense que otro peso que tenemos que sacar de encima, que nos han puesto encima nosotros, que somos llamados a convertir gente. Entonces de repente nos colocó una presión. ¿A cuánto le hablaste de Jesús? A 20. ¿Y cuántos se convirtieron? No pregunten eso. Porque el llamado bíblico es a sembrar la palabra de Dios. La conversión, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Si la persona se entrega a Jesús, usted lo ayuda. Pero no tiene por qué buscar que se convierta, porque el Espíritu Santo lo va a convertir. Tiene que sembrar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó con el eunuco ahí, con Felipe? Dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide? ¿La iniciativa de quién fue? De él. Entonces, tenemos que nosotros llevar la palabra de Dios. Puede ser como Felipe, usted piensa, no, es que nunca me va a hablar un ángel. Si usted busca al Señor, uno nunca sabe. El Señor puede obrar como Él quiera, es dueño. Pero también hay otra forma. Fíjense lo que hace la mujer samaritana. En Juan 4:29 y 30, Jesús le habló a la mujer samaritana y le habló de una forma que ella se dio cuenta que era el Cristo. Se dio cuenta que Jesús era el Cristo que ellos estaban esperando. Y era nuevita, tenía horas de convertida, no sabemos el tiempo en la Biblia, no se relata cuánto tiempo pasó, pero era nuevita. ¿Y qué es lo que hace ella? Va a la gente a la cual no quería tomarse con ella y les dice, me he encontrado con alguien que me dijo toda mi vida. Y ellos dijo, les dijo toda su vida, porque ellos conocían la vida de ella. ¿No será este el Cristo? Y trajo a la gente y la llevó a Cristo. Fue donde la gente quizás no sabía cómo hablarlo, cómo decirlo, y la llevó a Cristo. Aquí he visto muchos que hacen eso. Que hablan con personas, que le hablan de Jesús, que oran por ellos, que comparten con ellos y los traen a la iglesia. Eso se podría decir que es más fácil. Pero también implica un compromiso, una búsqueda de Dios. Yo le hablo a la gente y me siento como que me faltan palabras, no importa. Los llevo a la iglesia para que el Señor le hable en la iglesia. Otra forma. O también podemos hacer la forma que tenía Mateo. ¿Qué hace Mateo? A ver, veamos en Lucas. Mateo y Cornelio hacen lo mismo. Mateo lo hace en Lucas 5:27 y Cornelio lo hace en el 10:24. ¿Qué es lo que hacen los dos? Mateo, recién convertido, llegó, dijo, voy a hacerle un banquete a Jesús. Y invitó a todos sus amigos. Usted también puede invitar a alguien que sabe, que habla de Jesús, que es una persona que tenga facilidad para compartir el evangelio. Entonces usted invita amigos a la casa y invita a cristianos que tienen el don de evangelismo. Y en el compartir se va sembrando la semilla. Usted escucha cómo comparte la otra persona, pero usted también aprende cómo compartir de Jesús. De otra forma, lo hizo Mateo. Cornelio, se le aparece un ángel, le dice que le van a entregar un tremendo mensaje. ¿Y él qué hace? Junta a la familia, junta a los amigos, a lo íntimo. Y espera que llegue Pedro para que le hable de Jesús. Hay distintas formas.
Podríamos estar mucho rato más con las distintas formas de hablar de Jesús. El problema es que si yo no quiero hablar de Jesús, nunca voy a tomar ninguna forma. Yo nunca, a ver, ¿cómo le puedo explicar? No siempre yo hablo de Jesús de la misma forma. Porque uno no sabe lo que va a pasar. Pero lo que uno sí tiene que estar preparado. Yo les contaba el otro día a unos hermanos que hace el año pasado venía muy concentrado en la mañana, vivía ya en Plaza de Caña, ¿no es cierto? En Plaza de Caña, por ahí cerca. Entonces me levanté muy temprano, tomé el metro, me fui al paradero de las micros, las C5, y venía concentrado en lo que iba a hacer, estaba preocupado de lo que iba a hacer, y llego, me pongo en la fila, y en la fila se pone delante mío una persona que era muy buena para hablar, y hablaba. Y los que me conocen bien saben que a mí no me gusta mucho hablar, yo lo hago porque es parte del llamado nomás. Entonces guardé silencio ahí y me hablaba, ya, sí. Y yo trataba de colocar una sonrisa y hablar lo menos posible porque no quería hablar. Entonces miré la micro y me di cuenta que en la otra, que habían dos micros, que está la C5 y la C1 que nos dejan acá. Entonces lo que yo hice, pregunté al que tenía los registros, ¿cuál micro sale antes? La otra micro sale antes, ya. Y me cambié. Bien, tranquilidad. ¿Saben qué pasó? Ese caballero también se cambió. Y empezó a hablarme. Y yo le sonreía. Entonces me subí, me senté bien atrás. Adivinen qué pasó. Se sentó al lado mío. Y saqué un papel para ponerme a leer, para no hablar. Y ahí le tuve que pedir perdón al Señor. Porque tenía que dejar de lado mi vergüenza, mi orgullo, mi comodidad. Y dije, perdóname, Señor, si tengo que hablar. Y empezamos a hablar de distintas cosas, del clima, del día, de su trabajo. Y adivina que llegamos. A Jesús. Yo no quería. Por eso muchas veces nosotros tampoco queremos, pero tenemos que pedirle la guía al Señor y la valentía al Señor para poder hacerlo. Porque hay mucha gente sedienta que no lo sabe y que le anda buscando. Y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para hacerlo. Amén. Hay muchas formas. Dios puede darle una forma a usted única, que inclusive no salga en la Biblia. Pero lo importante es que hablemos de Jesús. Tercero, la generosidad de Jesús se transmite por alguien. Fíjense lo que pasa en Hechos. El último versículo de Romanos nos dice claramente que son benditos los pies de los que transmiten el Evangelio. Si nosotros transmitimos el Evangelio, hay bendición sobre nuestra vida. Pero fíjense cómo lo que pasa en Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Por qué? Porque mire, en Romanos nos dice dos cosas. Uy, se me perdió la hoja que tenía. Aquí está. Nos dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo la gente va a saber si nadie le envía a alguien que les predique? De eso lo vamos a ver un rato más, mejor lo voy a decir después. Pero entonces, en Hechos 13, ¿qué pasa en Hechos 13? Dice Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llama Níger, Lucio, Cirené, Manaén, el que había criado junto al Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártanme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorado, le impusieron las manos y los despidieron. Esto es súper importante porque aquí podemos ver quién envía a la gente a predicar. ¿Quién envía a la gente a predicar?
¿Qué parece ahí? Versículo 13, capítulo 13, versículo 2. ¿El Espíritu Santo? ¿Seguro? Sí, el Espíritu Santo dice apartadme. Entonces el Espíritu Santo nos va a mandar a nosotros, a usted o a alguien, no sé. Dios va a mandar a un lugar a hablar. Y Dios estaba mandando a un lugar donde había muy poco evangelio, quizás nada de evangelio, a la gente quizás, entre comillas, más importante del lugar o los que sabían más, pero Dios los mandó. Y la iglesia dijo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Es que el Espíritu Santo es el que envía, el Espíritu Santo es el que tiene que mover. Por eso es tan importante que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Es tan importante que estemos confesando nuestros pecados delante de Dios y estemos conversando con Dios y estemos deseando que otras personas tengan lo maravilloso que nosotros tenemos. Pero es el Espíritu Santo. Pero no tan solo el Espíritu Santo. Porque en el versículo 3, ¿qué dice? Entonces, viendo ayunado y llorado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién ayunó y lloró? La iglesia. La iglesia donde ellos se congregaban ayunó, lloró. Y después de haber ayunado, llorado, oraron por ellos, le impusieron las manos y los enviaron. Es normal ver en la Biblia que la iglesia envía gente. Aquí vemos un caso, pero hay otros casos. Si no me cree, por favor, tome su Biblia. En Hechos 10, 16 y 17, cuando empezó a expandirse el evangelio. No, ese no era. Sí, a ver. No. Disculpe, Hechos 8, ahí está. Hechos 8, 13 y 14. Está mostrando aquí cómo se expandió el evangelio cuando Felipe fue a predicar. También creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe y al ver las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Presten mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos iglesia. Y tenemos que ir en forma personal a hablar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, pero también vamos a tener que enviar gente. Aquí estaba el evangelio, como en Cuba. Se fijan, aquí ya había evangelización, como en Cuba. Pero mandaron gente con más experiencia a fortalecerlo. Lo mismo que hacemos con Cuba. 2 veces al año se envían pastores a dictar seminarios para que le enseñes a los líderes nuevos que ellos tienen. La iglesia envía. Sale lo mismo en Hechos 11, 21. Ahí puede mirar que también sale lo mismo. Pero también, además de enviar el Espíritu Santo, enviar la iglesia, hay alguien que también nos envía. Por favor, tomen su Biblia en Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, a través de su palabra, nos envía a todos nosotros. No espere que se aparezca un ángel. No espere escuchar la voz audible del Espíritu Santo, porque si usted ha leído esta palabra, Dios ya la habló. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a esa persona que Dios quiere que le hable. Puede ser en su micro, en su auto, su vecino, su trabajo. Puede ser el lugar que menos piensa.
pero Dios lo va a llevar si usted está dispuesto a ir. Los discípulos quieren escuchar la voz de Dios para obedecerlo. Y Dios envió a su Hijo al mundo a morir por todos los pecadores. Y todavía quedan muchos que se arrepientan. Damos gracias a Dios porque nosotros nos hemos arrepentido. Pero todavía faltan muchos más. ¿Quiere que el Señor lo use? Amén. Yo también quiero que el Señor nos use a todos nosotros, individualmente y como iglesia. Oremos al Señor.